Buenas noches, mi nombre es Kenia Olivar, estudiante del primer año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, UNEYES Barina. Vengo a hablarles sobre la norma jurídica de 6 elementos. La norma jurídica es toda regla o regulación que pretende modular el comportamiento humano frente a una autoridad competente que le impone una sanción. Los elementos de la norma jurídica podemos iniciar con el sujeto, es decir, todo ente o persona la cual puede recibir derechos y contraer obligaciones. Dentro del objeto jurídico es la materia que recibe esos derechos o esas obligaciones de la relación jurídica. La relación jurídica es el vínculo que existe entre los dos supuestos sujetos, ¿sí? Y consiguiente la consecuencia jurídica, otro elemento, que es cuando toda norma o toda persona o sujeto actúa de manera ilícita y por consiguiente va a ser sujeto a derecho para recibir una sanción establecida por un organismo competente del Estado. Luego, los valores y las relaciones jurídicas establecen que todo lo que se realiza a favor del derecho o de la norma jurídica es para que prevalezcan los valores, la justicia, la equidad y el bien común. Esto es todo, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Carlos Sala, estudiante del primer año de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora Barina. En esta oportunidad le explicaré las características de las normas jurídicas, en las cuales se establece que las normas jurídicas es lo que el individuo debe cumplir con lo regulado, y de no hacerlo se obtiene una sanción. Las normas jurídicas tienen la capacidad de imponer obligaciones, otorgar derechos y establecer un orden en las interrelaciones humanas. En este mismo orden de ideas podemos señalar algunas características. Entre ellas tenemos las heteronomas, que son impuestas por alguien distinto del individuo. Deben obedecerse. Por ejemplo, tenemos el cumplimiento de un contrato. Entre ellas tenemos también la bilateral, que existe entre dos partes. Una debe cumplir con las normas, la otra responsable de exigir que se cumpla. Por ejemplo, el homicidio. El autor del homicidio es una parte y el Estado es la otra parte que exige la responsabilidad por matar. En la exigibilidad se puede hacer cumplir muchas sanciones. Por ejemplo, una sanción por conducir en exceso de velocidad. Tenemos otra, la coercible, que explica las sanciones a aquellas personas que incumplen un mandato. La imperativa, que manda, ordena, impone conducta no aconsejable en lo sucesible. Las exteriores, de importar participantemente en la conducta exterior de la realidad de la persona. Tenemos también las generales y las abstractas, que impone un mandato de número determinado de personas, y eso es lo que hace establecer una responsabilidad de cada uno de ellos. Ante todo, muchas gracias, esperando que este tema sea de interés. Dios les bendiga. Saludos cordiales, estimados profesores, compañeros y demás personas que me ven por este medio. Mi nombre es Edixon Rivas, alumno del primer año de Derecho, la sección SP02, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, Estado Barina. A continuación les hablaré de un tema muy importante concerniente a la estructura lógica de la norma jurídica, en la cual corresponde de los juicios dados en los supuestos jurídicos. Un hecho antecedente señala otro hecho, no como algo que ocurrirá necesariamente,
sino como algo que debe ser. Seguidamente hablaremos de los tipos de estructura. Una de ellas es conocida como el supuesto de hecho. Es el conjunto de requisitos establecidos en la norma de cuya realización se hace depender la producción de los efectos jurídicos. Seguidamente, número 2, la consecuencia jurídica. Los efectos jurídicos que la norma atribuye a la realización de los requisitos establecidos en ella. A continuación, número 3, el nexo. Vínculo del deber ser es el que enlaza el supuesto del hecho según las distintas maneras de entender el derecho. Espero que haya sido de mucho interés y agrado para ustedes y les sea de apoyo en futuras investigaciones a realizar. Dios les bendiga. Muchas gracias. Saludos, quien les habla es Eulio Bastida, estudiante de Derecho de la sección SP02. En esta oportunidad le voy a hablar sobre supuesto de hechos y consecuencias jurídicas. Un supuesto de hecho es una premisa que en el caso de que se cumpla lleva a una o más consecuencias jurídicas. Toda ley, tanto en el sentido científico como en el jurídico, parte de un supuesto de hecho. La diferencia estriba es la forma en la que aparece la consecuencia. En el ámbito científico, la consecuencia aparece de forma automática. El supuesto de hecho es uno de los dos elementos que se compone la norma. Es la parte en la que se enuncia en qué caso o situación fáctica se aplicará la misma. El segundo componente de la regla o de la norma es la denominada consecuencia jurídica, que enuncia el resultado o efecto que traerá consigo la situación de hecho, supuesta en la primera parte del precepto. Toda vez que las normas jurídicas se caracterizan por su generalidad, en el sentido de que su aplicación ha de ser posible a un amplio número de personas o casos, es preciso que el supuesto de hecho abarque un amplio espectro de situaciones regulables. Ahora bien, la consecuencia jurídica es el resultado de una norma jurídica, es decir, el hecho que la norma contempla. La mayoría de los autores sostiene que el contenido fundamental de toda norma jurídica es la imposición de la conducta que han de realizar los sujetos obligados en cada caso. Por eso afirma también que la imposición de deberes es la consecuencia característica de las normas jurídicas. Las consecuencias jurídicas pueden consistir en el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de facultades y obligaciones. Esto es todo, espero haya sido un tema de interés. Muchas gracias. Saludos, por acá Héctor Luzardo, estudiante del primer año de Derecho, sección SP02. Vamos a abordar lo que es la pirámide de Kelsen, que es una representación gráfica de lo que es el sistema jurídico, en nuestro caso venezolano. Fue ideada por aquel filósofo y jurista Hans Kelsen, nacido en 1873 y fallecido ya en 1973. Hablar de la pirámide de Kelsen se fundamenta en una base fundamental que se da en la superficie, una base legal, término intermedio, y la base, vamos a decir, que va en la parte inferior. Se fundamenta en tres áreas donde esta pirámide constituye en la superficie lo que es la Constitución. No hay ninguna ley que esté por encima de la Constitución, en nuestro caso de la República Bolivariana de Venezuela. En ese nivel medio, vamos a decirlo así, van algunas leyes orgánicas, decretos con rango, valor y fuerza de ley, y en la parte base son aquellas sentencias establecidas por el Tribunal Supremo de Justicia. Kelsen, en su análisis de la pirámide, establecía también para llevar adelante lo que es el sistema jurídico, a través de su pirámide, dos acciones que vieron por vía de sección y por vía de acción. Por la vía de sección, pues declaraba
la constitucionalidad de cada norma y por la vía de acción, en el caso contrario, lo que es la inconstitucionalidad al aplicar la norma. En el sistema jurídico venezolano, para hablar cómo quedaría nuestra pirámide de Kelsen, en la parte superior o supralegal iría la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los convenios internacionales. En la parte media irían las leyes orgánicas, los decretos por rango, valor y fuerza de ley. Podemos también decir que las leyes orgánicas. Y en la parte inferior, ya lo que es la base, irían las resoluciones, irían decretos, irían instrucciones, autorizaciones, resoluciones, que complementarían la parte jurídica de nuestro sistema venezolano. Muchas gracias.